Bien, queridos hermanos, bienvenidos a este curso del libro El cielo y el infierno. Este año vamos a desarrollar este texto que hace parte del Pentateuco, es decir, de los 5 libros del maestro Allan Kardec. Estas 5 obras que se constituyen como las obras fundamentales, las obras básicas para este estudio de la doctrina espírita. Este libro, que es denominado El cielo y el infierno o la justicia divina, hace parte de este Pentateuco, y aquí el maestro Allan Kardec, como lo vamos a ver esta noche en la introducción, se preocupó por ir perfilando cada vez más el accionar de la doctrina espírita. ¿Listo? Entonces, ya sin más preámbulos, voy a disponer a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a iniciar el recorrido por esta introducción que nos va a permitir llevarnos una idea, como una especie de abrebocas, a lo que vamos a ver en este texto, que es muy interesante, al igual que los demás textos de este Pentateuco. Pues vamos a ver qué tan interesante es este libro de El cielo y el infierno. Voy a disponer aquí a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si ya estamos visualizando la primera diapositiva. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, esta noche vamos a ver la introducción de este libro, El cielo y el infierno a la justicia divina. Básicamente, el objetivo primordial, y que obviamente en el cual el maestro Allan Kardec centró este título y el contenido de esta obra, pues básicamente nos lleva a analizar todos aquellos elementos que nos puedan ilustrar y nos permitan llevarnos una idea, pero no una idea casual, sino una idea desde la lógica y de la razón acerca del destino de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros como espíritus encarnados aquí en el planeta Tierra. En los otros textos, tanto en el libro de los espíritus, de pronto en el libro de los medium también se hace referencia a muchos de estos aspectos acerca del destino. Pero que ustedes recordarán, en el libro de los espíritus, hacia la parte final, se aborda precisamente este tema del cielo y el infierno y cuál será la suerte que va a correr cada uno de nosotros, los seres humanos, al partir del plano físico, al desencarnar. ¿Qué nos espera en el más allá? Ahí ya se había dejado clarificado lo que significaba realmente el cielo o el infierno. Y ahí hicimos una descripción y haciendo una comparación, obviamente, con los dogmas religiosos, tanto de la Iglesia católica como de las iglesias protestantes o iglesias cristianas, como nosotros las conocemos, y clarificamos esa parte de cuál es la suerte con respecto a las penas y a los digámoslo así, a los, se me va el término ahorita. Goces. A los goces, gracias. Las penas y los goces futuros. Ahí se hace referencia. En este texto vamos a ir más allá, vamos a profundizar mucho más lo que tiene que ver con todo este aspecto. ¿Listo? Entonces, nos dice aquí el maestro Allan Kardec que debemos nosotros dejar a un lado cualquier sistema preconcebido que podamos tener acerca de lo que es el cielo y el infierno en nuestro sistema de creencias, ese sistema de creencias que cada uno de nosotros fue
conformando desde los primeros años de vida nuestro proceso formativo en los procesos de socialización, el primer proceso de socialización que se lleva a cabo a nivel de la familia, ¿cierto? El ámbito en el cual nosotros vinimos a reencarnar en este planeta Tierra. Allí se inicia, en esta familia nuclear, se inicia el primer proceso de socialización. Y el segundo proceso de socialización se lleva a cabo cuando iniciamos nuestro periodo formativo a nivel escolar. Esa vida escolar que nos va a permitir interactuar con otros seres humanos, ¿cierto? Fuera de nuestro núcleo familiar. Entonces, en este proceso, nosotros fuimos creando nuestros sistemas de creencias y toda esta información que se nos fue dando a nivel del primer y segundo proceso de socialización es lo que conforma lo que llamamos nosotros nuestro sistema de creencias. Por eso nos dice aquí el maestro Allan Kardec, es necesario que nosotros hagamos a un lado, ¿sí? Y no dejemos que ese sistema de creencias, que obviamente es el producto de esas ideas que se nos han infundado, ¿cierto? Muchas de ellas pueden ser erradas, ¿listo? Entonces debemos hacerlas a un lado. Dejar cualquier tipo de concepción personal que nosotros podamos tener y mantener la mente abierta para adquirir este conocimiento. Obviamente ustedes ya han pasado por el curso del libro de los espíritus y el libro de los medios y ya tienen la experticia suficiente, lo que les va a permitir de esta manera poderse adentrar en este conocimiento que vamos a absorber en este libro del cielo y el infierno. ¿Listo? Entonces, nos dice aquí Allan Kardec que debemos mantener mente abierta, aplicar la lógica y la razón, ¿cierto? Y pensar que todos estos conocimientos que vamos a abordar, sobre todo en esta primera parte del texto, pues es el producto de una observación concienzuda por parte de este grupo de estudio del cual el maestro Allan Kardec era digamos así, el dirigente. Y de esta manera vamos a poder hacer una concordancia con todos los hechos que se nos van a plantear aquí en esta parte. Aquí en esta primera diapositiva ustedes pueden observar que tenemos dos vías, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Del lado derecho, pues ahí se ve que va hacia un ambiente supremamente iluminado, ¿cierto? Vemos allí unas figuras angelicales, aladas, ¿cierto? Con ángeles con alas en su conformación física, ¿cierto? Lo que es el significativo de lo que sería el cielo, básicamente. Y del lado izquierdo vemos un ambiente totalmente opuesto, que es, digámoslo así, marcado por el fuego. Hay mucho humo allí y vemos unas imágenes de pronto aisladas unas de otras, ¿cierto? Y sería la significación de lo que vendría siendo el infierno. De tal manera que a lo largo de este curso vamos a ir desmitificando todos estos aspectos, todas las creencias y dogmas religiosos que de pronto podamos tener acerca de estos dos ambientes. Vamos a continuar a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos ya a entrar en materia acerca de el objetivo primordial por el cual el maestro Allan Kardec, obviamente con la guía del mundo espiritual, de nuestros hermanos del mundo espiritual, los espíritus superiores, pues se dio a la tarea de conformar este texto del libro del cielo y el infierno. Entonces aquí encontramos el porqué de la obra del cielo y el infierno. Entonces nos dice el maestro Allan Kardec que este libro para nosotros es el libro, el primer libro, que es el libro de los espíritus, que fue la primera obra que vio la luz, que fue publicada el 18 de abril de 1857, tan solo 2 años después de que el maestro Allan Kardec se iniciara
en este ámbito de la doctrina espírita, del espiritismo y esta fenomenología. Por allá hacia el mes de mayo de 1855 fue cuando el maestro Allan Kardec, en una noche a las 8 de la noche, tuvo la oportunidad de asistir, y obviamente ante la asistencia de Messier Carlotti, un amigo de él de mucho tiempo, de conocerse y de tratarse. Carlotti le insistía bastante que por qué no asistían a esas reuniones que se celebraban en diferentes partes allí en París para observar el fenómeno de las mesas danzantes o mesas giratorias. Y el maestro Allan Kardec, muy reticente, bastante escéptico al comienzo, pues se rehusó casi durante, digámoslo así, casi un año. Pero bueno, finalmente él accedió a ir allí a este fenómeno, a la casa precisamente de Mademoiselle Planemasson, y tuvo la oportunidad de observar este fenómeno con tal veracidad que no le dejaba ninguna duda de que allí estaba sucediendo algo. Bien, entonces este libro de los espíritus, publicado en 1857, pues da las bases fundamentales para la doctrina espírita, ¿cierto? Se constituiría, podríamos decir, como la piedra angular, esa piedra en la cual confluyen todas las fuerzas en una edificación, y que si quitáramos esa piedra, la estructura podría de pronto tambalear. De tal manera que en este texto del libro de los espíritus se encierran todos los principios de la doctrina espírita, ¿cierto? Y allí están las semillas en este libro que más adelante germinaron y dieron origen al libro de los medium, al libro del cielo y el infierno, al libro del Génesis y al libro del Evangelio según el espiritismo, que conforma este Pentateuco de 5 libros. Entonces, partiendo de esta base fundamental consignada en el libro de los espíritus, pues de ahí se desprenden todas las demás consecuencias y el desarrollo que dio origen a los demás textos como tal. ¿Listo? La constitución de este libro, obviamente guiada por el plano espiritual, a la cabeza de esta comunidad espiritual que se hizo llamar el mundo mayor, estaba el espíritu de la verdad. Y ellos, junto con otros espíritus de bastante desarrollo espiritual, bastante conocimiento intelectual, espíritus superiores como tal, pues se dieron a la tarea de conformar esto que para nosotros como espíritas viene a constituir lo que se denomina la tercera revelación. Recuerden ustedes que la primera revelación está significada en Moisés y todo el trabajo que vino a hacer Moisés, y obviamente como núcleo central de esa primera revelación de Moisés, pues tenemos allí el Decálogo, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Viene la segunda revelación, que es la que está a la cabeza, el Maestro Jesús. Nuestro Maestro Jesús de Nazaret vino con una misión importante, y cuando ustedes pasen más adelante a ver el libro del Génesis, ustedes allí van a poder comprender y entender todo lo fundamental que fue esa misión del Maestro Jesús. Porque él no vino solamente a hacer sanaciones, a devolverle la vista a los ciegos, el oído a los sordos, a hacer que los paralíticos se levantaran y caminaran, ¿cierto? A convertir el agua en vino. No, esa no fue la misión fundamental del Maestro Jesús. Era una misión mucho más trascendental y que abarca el destino de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Ahí en este texto ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es y la significación importante del trabajo, de la obra monumental que hizo el Maestro Jesús, partiendo desde su misma forma de vivir, todo lo que él hizo, por todas las pruebas por las que él pasó, y teniendo nosotros que aceptar y ser conscientes que esa reencarnación del Maestro Jesús no tenía nada de kármico.
O sea, él no venía porque estaba endeudado kármicamente y porque 3, 4, 5, 6, 10 existencias atrás él estaba endeudado y por eso venía a reajustar un pasado kármico. No, era una reencarnación con una misión. Y esa misión era la de traer y dejarnos a nosotros plasmado en un ejemplo vivo en su vida cómo es el camino si nosotros queremos realmente alcanzar la perfección. ¿Listo? Entonces, es el ejemplo vivo. Por eso yo siempre les reitero a ustedes la lectura de los 4 evangelios. Y miremos todo lo que hizo el Maestro Jesús. Y por eso él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Listo? Entonces, aquí Allan Kardec pues, nos hace mención del libro de los Medium, del libro de Evangelio según el Espiritismo, donde él dice que allí en estos textos se empezaron a desarrollar todas esos gérmenes, esas semillas que estaban implantadas en el libro de los Espíritus, se fueron profundizando cada vez más, perdón, y se fueron desarrollando de tal manera que pues vino a conformar el cuerpo teórico de estos textos, tanto el libro de los Medium como el libro del Evangelio según el Espiritismo. Y básicamente ya aquí en este texto del libro del cielo y el infierno, ¿sí? El maestro Allan Kardec enfocó la parte teórica de este texto, está dirigida hacia las cuestiones de orden teológico. Y eso es lo primordial en esta primera parte del texto, como lo vamos a ver ahorita en esta introducción. ¿Y por qué se enfocó en la parte teológica? Y ustedes van a ver aquí cómo el maestro Allan Kardec se dirige básicamente a la parte religiosa. Por eso nos dicen aquí a la parte teológica. ¿Listo? Y en especial, pues obviamente la iglesia que pues ha marcado a lo largo de la historia de los seres humanos después de, digamos así, hay un antes y un después de Cristo. El Maestro Jesús, digamos así, partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces ahora en la era cristiana, ¿sí? Sin el Maestro haber dejado una iglesia fundada, porque él no fundó ninguna iglesia, que la Iglesia Católica pues aduce y dicen que Pedro, y eso es lo irónico, siempre yo lo he dicho, y ustedes me escucharán decirlo, la misma iglesia fue hija del Imperio Romano, ¿cierto? Y esos seres humanos que tenían un cierto nivel de poder y que obviamente en su momento lucharon contra el cristianismo para poderlo erradicar, pues en el momento en que el mismo imperio, a través de Constantino, pues se convirtió al cristianismo, pues la misma iglesia se tomó esa atribución y dijeron, no, es que en el Evangelio dice que Jesús fundó una iglesia y que Pedro era esa piedra fundamental sobre la cual él construyó la Iglesia Católica. Y por eso ellos aducían, y siempre lo han dicho, la Iglesia Católica, la palabra católica quiere decir universal, la Iglesia Universal, fundada directamente por el Maestro Jesús, pero nosotros sabemos que el Maestro Jesús no dejó fundada una iglesia. Él le dejó sí una misión primordial a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a todos sus discípulos, a todos los apóstoles, y ellos tenían que llevar esa semillita y esparcirla a diferentes partes. Por eso él, inclusive en su ministerio, cuando él ya había, digamos así, tenía a sus discípulos, ya estaban bajo su adoctrinamiento y bajo sus enseñanzas, pues él experimentalmente los mandó en un primer viaje, ¿cierto? Y les dijo, vayan a todas las aldeas donde los reciban bien, pues allí, si tienen que curar, impongan las manos, hagan sanaciones, curaciones. Donde no lo reciban, al salir de allí, pues limpien sus sandalias, quítense el polvo de esa tierra y váyanse a otro lugar. Y al partir el Maestro Jesús al plano espiritual, pues ellos quedaron con esta misión y eso fue lo que ellos finalmente hicieron. El caso de Pedro, pues llevó
este germen del cristianismo, estas enseñanzas del Maestro Jesús, pues las llevó a la ciudad, digamos, la ciudad capital del mundo en ese momento, pues era Roma. Allí en la ciudad de Roma estaba el centro digamos así, del imperio que controlaba en ese momento gran parte del mundo como tal. Entonces allí surge todo este contexto religioso, con la caída del Imperio Romano, obviamente una de las instituciones que estaban ya constituidas durante estos últimos años, décadas, o estos últimos siglos del Imperio Romano, pues ya estaba constituida la Iglesia como una institución como tal. Al caer el Imperio Romano, pues surgen en toda Europa las monarquías, pero la Iglesia se instituyó como una organización que era la representante directa de Dios en el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces, de ahí para adelante, pues se vinieron a realizar un sinnúmero de situaciones de abusos, inclusive de control, de instaurar una fe, yo siempre lo he dicho, una fe ciega, ¿cierto? Una fe en la cual no se permitía que se discutiera, que se analizara, que se aplicara la lógica y la razón, sino que se hiciera una fe ciega. Ahorita, en esta primera parte del texto del cielo y el infierno, vamos a ver cómo el maestro Allan Kardec empieza a analizar todos estos aspectos de estos puntos, de estos dogmas que la Iglesia Católica exhibe como sus herramientas fundamentales para instaurar esa fe ciega, y cómo poco a poco vamos a ir deconstruyendo, no construyendo, sino deconstruyendo todos esos dogmas, y vamos a ver, obviamente, bajo la guía y la orientación de los espíritus superiores, qué nos dicen ellos acerca de todo esto, y vamos a clarificar todo este aspecto teológico como tal, ¿no? Bien, aquí tenemos pues la portada una de las muchas portadas que existen del libro El cielo y el infierno, la justicia divina, de Allan Kardec. Vamos a continuar en este proceso de introducción, y aquí llegamos a lo que dice el maestro Allan Kardec: el espiritismo llegó en el momento adecuado. Tan es así que los mismos espíritus le dijeron a Allan Kardec, y el mismo Allan Kardec, haciendo una recontextualización del movimiento espírita, él llegó a esta conclusión: si el espiritismo hubiera venido, así hubiera sido una década antes, 2 décadas, 30 años, 50 años, o en el siglo anterior, en el siglo XVIII, no hubiera encontrado, digámoslo así, como el terreno abonado. El espiritismo llegó en el momento adecuado. Y no llegó por casualidad. Obviamente esto estaba orquestado, estaba planeado, planificado desde el plano espiritual con mucha antelación. Inclusive la reencarnación del maestro Allan Kardec estaba planificada, y él sabía ya lo que tenía que realizar. ¿Listo? Pues obviamente él no podía escaparse, como espíritu de bastante adelanto espiritual, ¿cierto? No podía escaparse digámoslo así, al común de la reencarnación de nosotros aquí en este planeta, que al retornar al plano físico, pues hay un olvido de lo que sucede en el espacio entre vidas, y olvido de las existencias anteriores. Pero el maestro Allan Kardec fue preparado con antelación antes de reencarnar. De tal manera que cuando ya él vino acá, ya todo estaba confluyendo para que se realizara esa obra. Inclusive en un momento el maestro Allan Kardec le preguntó a los espíritus: bueno, ¿y qué hubiera pasado, o qué pasaría si yo, diciendo él en sus propias palabras, si yo de pronto me negara a hacer este trabajo, esta misión, ¿cierto? O de pronto yo flaqueara. Y la respuesta que le dieron los espíritus superiores fue: no os preocupéis, todo está
planificado. Y la providencia no deja cabo suelto, digámoslo así, y si el maestro Allan Kardec no hubiera sido capaz, o digámoslo así, de pronto él se hubiera revelado y dice, no, esto es mucha carga para mí, yo no quiero aceptar esto, no lo quiero hacer, otro hubiera venido a tomar su lugar, obviamente estando ya reencarnado. O sea que con esto podemos deducir que el plano espiritual siempre tiene un plan A, un plan B y un plan C. ¿Listo? Entonces, el espiritismo llegó en el momento adecuado. Si hubiera llegado un poco tarde, hubiera sucedido lo mismo. O sea, no podía llegar ni muy temprano, muy antes, ni haberse retardado más. Llegó en el momento justo. Y si uno analiza todo el contexto social, mediados del siglo XIX, pues habían muchas cosas que estaban allí en juego, pero en especial en la parte del conocimiento. Las ciencias estaban en un cambio y en una lucha constante por explorar y clarificar todos los fenómenos de la naturaleza. En la filosofía obviamente no se había erradicado, no se había desaparecido, la filosofía seguía viva. Recuerden ustedes todas las labores que hizo el mismo Immanuel Kant, ¿sí? Existía una corriente que era el vitalismo, otra corriente materialista, obviamente, que dio origen al empirismo, y todo esto estaba allí en el ambiente en el siglo XIX. Por eso era el momento justo que llegara el espiritismo, porque estos hombres, estos espíritus que ya habían reencarnado, se hubieran reencarnado en 100 años atrás o 2 siglos atrás, ¿qué hubiera pasado? La población no hubiera podido aceptar como aceptaron los conocimientos que fueron vertidos en el libro de los espíritus. El libro se publicó y fue así como una especie de boom. Y antes de que se cumpliera el año, el maestro tuvo que ya preparar la segunda edición y completarla con algunos aspectos que de pronto habían sido medio esbozados, y por sugerencia de los mismos espíritus dijeron, no, hay que planificar y extender mucho más. Y esa segunda edición fue mucho más aumentada, igualmente se agotó. Y en el transcurso de los años siguientes se siguieron imprimiendo e inclusive se mandaban remesas a diferentes partes, no solamente de Francia, sino de Alemania, Inglaterra, España, Italia, Austria, muchas partes de Europa, inclusive Inglaterra y América también empezaron a solicitar los textos de la doctrina espírita. Entonces, el espiritismo llegó en el momento que era adecuado. No podía llegar ni antes ni después, porque hubiera sucumbido bajo los golpes de los adversarios. Y en el momento que llegó, el maestro Allan Kardec tuvo que habérselas con estos contradictores, con estos adversarios de la doctrina espírita, inclusive con unos que son más peligrosos que los que se declaraban enemigos abiertamente, ¿cierto? Porque el clero, la Iglesia Católica, le declaró básicamente la guerra al maestro Allan Kardec. Trataron de hacerle la vida imposible en su momento. Pero hubieron otros que eran enemigos ocultos. Muchos de ellos que dijeron en su momento hacerse espíritas, se acercaron al maestro Allan Kardec y dijeron, sí, aceptamos, déjenos participar en sus reuniones y todo. Y después de llevar un determinado tiempo al lado del maestro Allan Kardec, por detrás, tomen su puñalada. Digámoslo así, de esta manera. El maestro Allan Kardec tuvo que habérsela con estos detractores y estos contradictores, enemigos ocultos de la doctrina espírita. Entonces, si hubiera llegado el espiritismo mucho antes, así hubiera sido una década antes, hubiera encontrado trabas. Y si hubiera llegado tiempo después, hacia finales del siglo XIX, pues hubiera sido muy tarde, porque ya la ciencia hubiera ganado bastante terreno. Entonces, digamos así que el espiritismo llegó en el momento adecuado. ¿Listo? Entonces, si el espiritismo se hubiera tardado, dice el maestro Allan Kardec, le hubiera faltado la ocasión favorable de poderse manifestar, ¿sí? Y las ideas hubieran tomado otro curso diferente. La gente no hubiera aceptado la obra como la aceptó.
ávida de conocimientos, ávida de aprender. Ya el ser humano no era el mismo de 100, 200 años atrás, ¿sí? Durante la Edad Media, que obviamente espíritus reencarnados, muchos de ellos de pronto viviendo en la ignorancia, pues vivían a través de una fe ciega. Ya, como decimos nosotros coloquialmente, ya estos seres humanos en el siglo XIX ya no se dejaban meter los dedos a la boca, ¿cierto? Entonces ya era muy difícil que la iglesia pudiera ejercer un control a través de una fe ciega como tal. El espiritismo llegó, ¿sí? Y trajo nuevos tiempos de renovación. Esos tiempos de renovación, presididos por el plano espiritual, por este grupo de espíritus que guiaron, orientaron al maestro Allan Kardec y obviamente dieron las directrices para que esta obra surgiera, lo que fue como tal el espiritismo, la doctrina espírita, pues se constituye en un movimiento regenerador. ¿Listo? El hecho de que se aplique la lógica y la razón hace que esta doctrina, pues obviamente, para nosotros como seres humanos, pues nos invita a ser prudentes, a ser previsivos, ¿cierto? Nos permite ver la marcha general de todos los acontecimientos. El ser humano puede saber de dónde viene, cuál es su situación actual y hacia dónde va. Entonces nos puede trazar los derroteros hacia los cuales convergen cada uno de nosotros en la parte individual y en la parte, digámoslo así, social, porque obviamente nosotros, cada uno de nosotros trabaja por su propio beneficio, pero también trabajamos por el beneficio general. Eso es lo importante. Y eso es la explicación que nos vienen a dar aquí los espíritus, ¿cierto? Entonces, ya nosotros como seres humanos no tenemos ese círculo cerrado, limitado, sino que antes este círculo se amplía hacia un vasto horizonte y nos permite comprender en qué situación estamos nosotros. Vamos a entender todo el proceso, el significado de esta primera revelación, de la segunda revelación y de esta tercera revelación que se constituye como la doctrina espírita. ¿Listo? Entonces ahí vemos que siempre todos estos acontecimientos están coordinados desde el plano espiritual y obviamente con la licencia del Todopoderoso que permite que en el caso de nuestro planeta Tierra, pues se siga todo este derrotero. ¿Listo? De tal manera que con estos tiempos de renovación que trajo la doctrina espírita, podemos darnos cuenta que esa fe ciega, esa fe instaurada a través del miedo, de la represión, de que si las personas cuestionaban algo con respecto a los dogmas de la Iglesia Católica, pues sencillamente podían ser llevados mediante un juicio y a la hoguera, ¿cierto? Entonces todo esto se viene a constituir como en un viejo edificio que ya está prácticamente en ruinas. ¿Listo? Y el espiritismo vino a clarificar y a identificar esas viejas creencias instauradas en siglos anteriores en ese periodo del oscurantismo como tal, que fue el periodo del medioevo de la Edad Media, y vino el espiritismo a traer las luces. Así como en su momento ese periodo de la ilustración, ese renacimiento, ese volver nuevamente a la filosofía, volver a las ciencias naturales, a cuestionarse a una antropología de dónde viene el hombre, de que, cómo está constituido el hombre, mirar los aspectos teológicos en profundidad, mirar qué es el universo y todas las ciencias todas las leyes de la naturaleza. En su momento la misma ciencia empezó a cuestionárselo, pues también aquí la doctrina espiritual viene a traernos estas luces y viene a constituirse como ese fundamento nuevo, revelando cosas que estaban allí ocultas, que siempre han estado, pero que por desconocimiento no se tenía
o no se podía hacer uso de estos conocimientos, entonces era el momento adecuado. ¿Listo? Por eso el espiritismo se constituye como, y nos dice aquí el maestro Allan Kardec, esa estrella polar que guía al marinero, ¿cierto? En su travesía para que pueda llegar a un puerto seguro. Ese puerto seguro, pues obviamente ya sabemos nosotros que es la revelación que nos da la doctrina espírita. Esta tercera revelación que viene a clarificar todo lo que dijo el Maestro Jesús en su momento y que viene a sentar las bases para que nosotros apuremos, agilicemos nuestra perfección espiritual. Bueno, vamos a continuar. Y aquí ya el maestro Allan Kardec empieza a esbozar lo que vamos a ver en la primera parte de la obra. Pues ya les había dicho a ustedes, y aquí nos lo dice el maestro Allan Kardec, esta primera parte de la obra tiene como blanco, dice allí el maestro, como cuando uno lanza el dardo y quiere que apunte en el blanco, ¿cierto? Pues está enfocada hacia la parte teológica. Por lo tanto, esta primera parte de la obra, que se titula Doctrina, ¿sí? Aquí el maestro Allan Kardec hace un examen comparado de las diversas creencias sobre el cielo, sobre el infierno, sobre los ángeles, sobre los demonios. Cuando decimos comparada, es la versión que nos da la Iglesia Católica y la teología como tal, la teología oficial, y la versión que nos dan aquí los espíritus superiores, que el maestro Allan Kardec obviamente redactó bajo su insigne pluma, su redacción, pero que fue revisado, organizado y ordenado por los mismos espíritus superiores, quienes hicieron las correcciones pertinentes. Entonces, aquí el maestro Allan Kardec aborda y hace esa comparación y se empieza a emitir los dogmas acerca, por ejemplo, del cielo, del infierno, la doctrina de los ángeles, quiénes fueron los ángeles caídos, y que supuestamente esos ángeles caídos fue donde surgieron los demonios, ¿cierto? Nos hablan aquí de las penas, de las recompensas futuras, ¿cierto? Y todo ese dogma de las penas eternas que la iglesia afirma, y hoy en día las iglesias cristianas como tal afirman que es eterno, ese castigo es eterno, esas penas son eternas, pues nos vienen aquí a mostrar las objeciones y obviamente utilizando la lógica y la razón vamos a ver cómo esos dogmas por sí mismos, digámoslo así, caen por su propio peso, quedan desvirtuados como tal. Entonces aquí se refuta a través de argumentos sacados de las mismas leyes de la naturaleza y se demuestra cómo si nosotros aceptáramos sin cuestionarnos, sin aplicar la lógica y la razón, estos dogmas, pues nos vamos a dar cuenta que son ilógicos. ¿Listo? Entonces, hay una imposibilidad para poder que estos dogmas se lleven a cabo y aquí nos los van a mostrar directamente cómo podemos nosotros ir hasta las últimas consecuencias y ver que están totalmente errados. Y vamos a ver cuál es verdaderamente lo que sí nos promete realmente el Maestro Jesús y vamos a ver qué es lo que realmente es el verdadero significado del cielo, del infierno y de toda esta contextualización teológica. ¿Qué vamos a ver en la segunda parte? Aquí en la segunda parte de la obra, y esta para mí, digo, es la parte más deliciosa del texto, ustedes en su momento lo van a poder analizar y se van a dar cuenta. En esta segunda parte están consignados las comunicaciones que dieron diferentes espíritus a la Sociedad de Estudios Espíritas de París, es decir, al Centro Espírita, fundado por el maestro Allan Kardec y que estaba conformado por todo su grupo de estudio. En diversas comunicaciones ellos fueron recopilando todas estas comunicaciones, casos de expiaciones, como su nombre lo dice, eran espíritus que reencarnaron en diferentes periodos, que
fueron traídos a la sociedad espírita en sesiones de espiritismo, obviamente, y a través de medium, muchos de ellos parlantes, otros psicógrafos, pues contaron sus experiencias, cómo vivieron en su última encarnación y cómo desencarnaron, y sobre todo, y lo más importante para nosotros, cuál es su situación en el plano espiritual. ¿Listo? Aquí en esta segunda parte, en la parte inicial de la segunda parte, encontramos una partecita que se denomina el tránsito. Y yo de esa partecita del tránsito para ustedes de pronto va a ser muy familiar. ¿Por qué? Porque yo extraje en el libro de los espíritus, yo me preocupé, porque en el libro de los espíritus hablamos del tránsito del plano material al plano espiritual, es decir, del proceso de desencarnación. Y yo lo que hice fue llevar una partecita de este texto del libro del cielo y el infierno llamada El Tránsito y se las expliqué a ustedes en el libro de los espíritus. Por eso ustedes ahí les va a parecer muy familiar cuando lleguen a esta parte. Ahí en ese tránsito se habla de cómo es el proceso para todos nosotros aquí en el plano físico, espíritus encarnados en el planeta Tierra, cuando desencarnamos. ¿Cuál es el proceso? ¿Sí? Y por eso es la palabra tránsito. ¿Cómo es el desprendimiento del periespíritu con relación a su cuerpo físico? Y en qué condiciones ese desprendimiento se puede hacer muy largo, muy doloroso, muy penoso, y en qué situaciones el desprendimiento se hace muy rápido, muy suave. Es como un despertar de digamos así, de una pesadilla y el espíritu se siente completamente liberado. Ahí vamos a ver, y esta partecita es fundamental para poder entender todos estos diversos casos de expiaciones terrestres que nos aportan todos estos espíritus. Esta segunda parte del libro por eso se constituye en algo muy bonito, muy hermoso, y sobre todo que nos deja una enseñanza muy grande. ¿Por qué lo plasmó aquí el maestro Allan Kardec y obviamente los espíritus superiores estuvieron de acuerdo? Porque esto nos viene a corroborar todo lo que vimos en la primera parte con respecto al cielo, al infierno, a los demonios, a los ángeles, ¿cierto? Y todo el destino de nosotros los seres humanos. Ahí a través de todos esos ejemplos vamos a ver cómo los espíritus pueden adelantar o por el contrario se pueden atrasar. Vamos a hablar ahí qué pasa con los suicidas, qué pasa con esas muertes que nos parecen a veces ilógicas, esas muertes que se dan a veces a temprana edad, ¿cierto? Niños que desencarnan en los primeros años de vida o en situaciones supremamente dolorosas, espíritus que renacen en el plano físico supremamente discapacitados, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de situaciones las vamos a analizar aquí y vamos a ver que en diferentes tiempos y en diferentes lugares los espíritus vienen al plano físico y vienen con el único y exclusivo objetivo de poder adelantar. Por eso muchos de ellos saben de esas expiaciones que son supremamente fuertes y terribles, pero muchos las asumen con una valentía increíble. Pero nos deja mucha enseñanza esta parte del libro como tal. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí nos dice que la nueva revelación no es privilegio de nadie. Entonces dice aquí el maestro Allan Kardec que obviamente esta revelación que se nos da a través de la doctrina espírita como tal y de cada uno de estos libros, de estos textos y en especial de este libro del cielo y el infierno, ¿sí? Dice aquí Allan Kardec, la providencia ha querido que la nueva revelación no sea privilegio de unos pocos, sino que sea de muchos. ¿Listo? Y obviamente en la época del maestro Allan Kardec ya había mediums, ¿cierto? Que de pronto el maestro Allan Kardec al comienzo tuvo que ir a la casa de Julanito, a la casa de Julanita, a la casa de Perencejo, a estas chicas que eran adolescentes, que la familia pues autorizaron que las chicas le sirvieran a él de canal de comunicación con los espíritus, pero en su momento ellos se tuvieron que ir también allí de París porque hubo un malentendido e inclusive en una noche les apedrearon la casa y todo esto.
Pero el caso es que el maestro Allan Kardec nunca se vio privado de recurrir a los medios. ¿Listo? Entonces dice aquí, esta revelación no es privilegio de nadie y nosotros los espíritas no podemos pensar que somos los únicos, que somos los privilegiados. ¿Por qué? Porque en todas partes está la mediunidad. Y hoy en día, y esto fue predicho inclusive desde el Antiguo Testamento, el profeta Joel en su momento, diciendo estas palabras en nombre de Dios Todopoderoso, dijo, en aquellos días derramaré de mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños y verán visiones. Entonces, estaba pronosticado que esto iba a suceder y esas palabras se cumplen en estos tiempos que han llegado. Entonces, los mediums están ahora en todas partes. ¿Listo? Entonces dice aquí, y acontecerá en los postreros días que yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros mancebos verán visiones o ancianos, verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ciertamente en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Esto está también en Hechos de los Apóstoles, que en su momento el apóstol Pedro, en ese día de Pentecostés, fue allí al Sanedrín y hicieron cerrar las puertas y cogieron allá a todos los escribas y ellos empezaron a recibir como medium, que ellos eran a recibir espíritus y hablar en diferentes lenguas. ¿Listo? Era como una demostración de lo que estaba pronosticado por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. ¿Listo? También aquí dice Allan Kardec haciendo alusión de que obviamente así como hay mediums que obran para el bien, también hay mediums que pueden obrar mal, que pueden darle una dirección completamente diferente a su mediunidad, ¿cierto? Y dice aquí inclusive el mismo Maestro Jesús lo predijo, lo dijo en el Evangelio, y aquí se encuentra también en el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 21, dice, habrá falsos cristos y falsos profetas. Entonces, todo eso lo vamos a analizar en el transcurso de este texto. Entonces dice aquí Allan Kardec, los últimos tiempos han llegado ya, no el fin del mundo material como se ha creído, sino el fin del mundo moral. Es decir, la era de regeneración es la que ha llegado. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí ha sido esta introducción del libro El cielo y el infierno. Ya, digamos así, esto fue como una especie de preámbulo, de abrebocas para que nos vayamos preparando de lo que vamos a ver en el transcurso de este año, en este libro. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar. No, señor, yo no. Bueno, No, a mi parte tampoco. Gracias. bueno, listo. Entonces, quiero invitarlos para dentro de 8 días, vamos a dar comienzo ya a nuestro primer capítulo. Y en este primer capítulo nosotros vamos ya aquí a abordar el capítulo 1 que se titula El porvenir y la nada. Es un capítulo relativamente corto. Yo siempre les sugiero a ustedes hagan una lectura previa de su capítulo, de tal manera que cuando ustedes lleguen aquí a la clase, ustedes ya tengan este conocimiento y les quede más fácil y entender y saber de qué estamos hablando. ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, les doy las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Les quiero desear un resto de noche feliz y agradable. Que el Señor los bendiga. Cuídense mucho. Dios mediante nos vemos en la próxima. Gracias.